Una vez finalizada la patología tiroidea, vamos a pasar a continuación a una de las patologías que ofrece una mayor dificultad conceptual, como es la patología de las glándulas suprarrenales. Para poder comprender la patología suprarrenal es absolutamente imprescindible que tengáis muy clara la fisiología. La glándula suprarrenal, exactamente igual que la mayoría de las glándulas, está regulada también por la hipófisis. En este caso, la regulación principal la ejerce la ACTH. Eso sí, a diferencia de otras glándulas, la suprarrenal presenta dos capas claramente diferenciadas. Una de ellas sería la capa glomerular, que es la que se encarga de sintetizar los mineralocorticoides, entre ellos el más abundante y el más potente es la aldosterona, y por otro lado estaría la capa fascículo-reticular, que es la que se encarga de secretar los glucocorticoides, y el más abundante y potente sería el cortisol, y también los andrógenos suprarrenales. El marcador suprarrenal sería el DEA sulfato. En cuanto a las acciones de la ACTH sobre la suprarrenal, ¿qué debéis conocer? Pues en primer lugar, la ACTH se encarga de estimular tanto la síntesis de aldosterona como la de cortisol. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la aldosterona, para la síntesis de cortisol es absolutamente imprescindible. Es decir, si una persona presenta un déficit de ACTH, siempre va a llevar asociado un déficit de cortisol. No sucede lo mismo con la aldosterona, ya que el principal estímulo para la secreción de aldosterona no es la ACTH, sino el sistema renina-angiotensina. ¿Y cuáles son los efectos biológicos de la aldosterona que debéis conocer? Muy sencillo, la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal renal, produciendo un aumento de reabsorción de sodio y también de agua, y una pérdida tanto de hidrogeniones como de potasio. Otro aspecto muy importante es que conozcáis dónde actúan las hormonas esteroideas. Fijaos en el siguiente esquema. Existen dos receptores claramente diferenciados, como son el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Muy importante, los mineralocorticoides demuestran afinidad, se unen al receptor únicamente tipo 1. Por el contrario, fijaos en lo que sucede con el cortisol. El cortisol tiene afinidad tanto por el receptor tipo 1, mineralocorticoideo, como por el receptor tipo 2. Si el cortisol se uniera al receptor tipo 1, produciría efectos mineralocorticoideos, es decir, estimularía la absorción de sodio y favorecería la pérdida tanto de potasio como de hidrogeniones. Si se uniera al receptor tipo 2, produciría todos los efectos de los glucocorticoides que conocéis. ¿Pero qué sucede en personas sanas? Pues en personas sanas el cortisol se transforma en cortisona mediante una enzima que debéis recordar que se denomina 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Y qué sucede con la cortisona? Pues que la cortisona solamente tiene afinidad por el receptor tipo 2. Una vez conocida la fisiología suprarrenal, vamos a centrarnos en las patologías. Y la primera de ellas, de la que vamos a tratar, es la insuficiencia suprarrenal, es decir, el déficit de cortisol. El déficit de cortisol puede producirse tanto por una patología primaria, es decir, en la suprarrenal, que se denomina enfermedad de Addison, o también por un déficit de ACTH, es decir, una patología de origen central hipofisario, que se denomina insuficiencia suprarrenal secundaria. En este momento solo nos vamos a dedicar a hablar de la insuficiencia suprarrenal primaria. En cuanto a la etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, tenéis que conocer que la causa más frecuente es la denominada adrenalitis autoinmune, que es la causante de alrededor del 70% de los casos de Addison. Otras enfermedades o causas responsables de esta insuficiencia suprarrenal primaria son las infecciones, sobre todo, en segundo lugar estaría la tuberculosis,
y causas más raras, enfermedades o infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos, VIH positivos, y causas mucho más raras, la hemorragia suprarrenal bilateral secundaria al empleo de anticoagulantes. En esta enfermedad tenéis que tener muchísimo cuidado porque la mayor dificultad reside en que realmente identifiquéis a un paciente con esta enfermedad. ¿Por qué motivo? Porque los síntomas, la clínica asociada suele ser muy inespecífica. De hecho, el síntoma más común encontrado en pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria es la astenia. Astenia, cansancio, debilidad, malestar general, cuidado, náuseas, vómitos, son otros síntomas que frecuentemente presentan estos pacientes. En cuanto a los hallazgos del laboratorio, es muy importante observar que van a encontrar tanto hiponatremia como hiperpotasemia y acidosis metabólica. Otro dato fundamental en la historia clínica de estos pacientes es la exploración física, centrándonos en la existencia de hiperpigmentación. La existencia de hiperpigmentación nos denota concentraciones muy elevadas de ACTH. Este hallazgo, el hecho de que un paciente presente cifras muy elevadas de ACTH y, consecuentemente, hiperpigmentación, nos permite, por ejemplo, para diferenciar entre una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. En la insuficiencia suprarrenal secundaria nunca existirá hiperpigmentación, dado que se debe a un defecto, a un déficit de ACTH. Pero ¿cómo se realizaría el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal primaria? Pues ante un paciente con clínica sugestiva de esta enfermedad, lo primero que tenemos que solicitar es la determinación de cortisol basal. Fijaos las posibilidades. Por un lado, si el paciente tuviera un cortisol basal inferior a 3,5, sería diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Por el contrario, si presentara un cortisol basal por encima de 18, descartaría la enfermedad. Y fijaos lo que habría que realizar si el paciente presentara cortisol basal entre 3,5 y 18. La realidad es que en la mayoría de los pacientes sucede esta última opción, es decir, los pacientes presentan un cortisol basal entre 3,5 y 18. En este caso se debe realizar un test de estimulación con ACTH. En este test de estimulación con ACTH, si lo que observamos es una ausencia de respuesta tanto de aldosterona como de cortisol, podremos realizar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, mientras que si aparece respuesta tanto de cortisol como de aldosterona, rechazarías la posibilidad de que tuviera esta enfermedad. Vamos a analizar la siguiente pregunta. En un paciente que consulta por astenia, pérdida de peso, anorexia, hipotensión, hiperpigmentación mucocutánea, ¿qué prueba diagnóstica realizaría antes de comenzar con el tratamiento específico? Lo más importante es que os deis cuenta que esta clínica asociada es compatible con la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria. Pues bien, la prueba diagnóstica de elección del Addison es el test de estimulación con ACTH para cortisol. Luego, la respuesta correcta sería la opción 4. Y por último, ¿cómo se realizaría el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal primaria? Lo que tenéis que tener claro es que son pacientes que, debido en general a la destrucción autoinmune tanto de la capa glomerular como fascículo reticular, van a presentar déficit de mineral y de glucocorticoides. Por lo tanto, el tratamiento sustitutivo se realizará con ambas hormonas. En estos pacientes lo que se administra es tratamiento con hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol, y con fludrocortisona, que es el equivalente a la aldosterona. También los pacientes deben ser instruidos para que cuando presenten un cuadro de estrés moderado o leve,
deben saber duplicar o triplicar la dosis de glucocorticoide, solamente glucocorticoide. Mientras que si presentaran un caso de estrés mayor, por ejemplo una cirugía, imaginaos un accidente de tráfico, en ese caso se tendría que multiplicar por 10 la dosis de glucocorticoide. Vamos a analizar la siguiente pregunta. Mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de vómitos y presíncope, demostrándose una tensión arterial de 80-30 milímetros de mercurio, con una glucemia de 57, un potasio plasmático de 6,7 y un bicarbonato de 8. Y lo que nos preguntan es, la etiología más frecuente de este cuadro sería, atención, lo que tiene el paciente, en este caso, es lo que se denomina una crisis suprarrenal aguda, es decir, un cuadro en el que el paciente asocia hipotensión, dolor abdominal y presenta un shock hipovolémico. Esto es un cuadro tremendamente grave. La causa más frecuente es la que viene señalada aquí como la opción 1, es la suspensión brusca de un tratamiento corticoideo prolongado. Además de la etiología de la crisis suprarrenal aguda, tenéis que conocer a la perfección cuál es el tratamiento más apropiado. Fijaos en esta otra pregunta. En el caso anterior, usted iniciará el tratamiento urgente con alguna de las siguientes opciones. La respuesta correcta es la 1. Suero salino intravenoso con hidrocortisona intravenosa en perfusión continua. Esta pregunta es importante porque tenéis que distinguir. Por un lado, ya hemos visto cómo se trata una insuficiencia suprarrenal primaria en fase estable, pero fijaos lo que sucede en una crisis suprarrenal aguda. En este caso, se administra únicamente hidrocortisona en dosis muy elevadas, intravenosas y en perfusión continua. ¿Por qué no es preciso asociar en estos pacientes fludrocortisona? Es muy sencillo, porque en dosis muy elevadas, la hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol, satura a la enzima 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, con lo que, como os dije en anterioridad, presenta actividad en el receptor tipo 1 mineral corticoideo. Por lo tanto, con dosis muy elevadas de hidrocortisona no es preciso asociar fludrocortisona. Otra patología muy importante de la glándula suprarrenal es el denominado hiperaldosteronismo primario. Fijaos en la siguiente pregunta. Ante un paciente hipertenso en tratamiento, en cuya analítica encontramos hipopotasemia, el primer diagnóstico que hay que descartar, y las opciones son síndrome de Cohn, síndrome de Cushing, hipopotasemia secundaria al tratamiento diurético, hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal o carcinoma suprarrenal. Pues bien, la respuesta correcta es la opción 3, cuidado, no es el hiperaldosteronismo primario. Lo más frecuente es que se trate de un paciente que esté recibiendo tratamiento diurético para su hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo se manejaría este tipo de pacientes? Es muy sencillo. Lo que hay que realizar, en primer lugar, es suspender el tratamiento diurético y, en segundo lugar, administrarle suplementos de potasio. Pasados aproximadamente 10 o 14 días, se repite la analítica. En caso de que haya desaparecido la hipopotasemia, pues tendremos que asumir que era secundaria al tratamiento diurético, mientras que si persiste la hipopotasemia, tendríamos que sospechar la existencia de un hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario se caracteriza por una secreción autónoma de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal. La etiología del hiperaldosteronismo primario es amplia y viene reflejada en la siguiente tabla. Fijaos en las causas que existen de hiperaldosteronismo primario, entre las que figuran
en primer lugar, el adenoma productor de aldosterona, que es la causa más frecuente y es el denominado síndrome de Cohn. En segundo lugar, se encontraría el hiperaldosteronismo denominado idiopático, que se refiere a la existencia de una hiperplasia bilateral que puede ser micro o macronodular. En tercer lugar, encontraríamos la hiperplasia unilateral. En cuarto lugar, muy raro, la existencia de un carcinoma suprarrenal productor de aldosterona. Y por último, otra causa muy frecuente de hiperaldosteronismo primario, que es el denominado hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, que es una enfermedad, insisto, muy infrecuente y que se debe sospechar únicamente en niños con hipertensión arterial. Fijaos, en último lugar, como lo que caracteriza al hiperaldosteronismo primario es la elevación de aldosterona con concentraciones disminuidas de renina plasmática. Fijaos cómo existen también otras causas, pero del denominado hiperaldosteronismo secundario. Es decir, en estos pacientes efectivamente se encuentran concentraciones elevadas de aldosterona, pero de forma secundaria a un aumento de la concentración de renina. Entonces, ¿qué causas podemos encontrar de hiperaldosteronismo secundarios? Pues todas aquellas situaciones en las que se produzca una disminución en la perfusión renal, que es el mayor estímulo que existe para la secreción de renina. Entre estas causas figuraría la hipertensión arterial, por ejemplo, la existencia de edemas, el denominado síndrome de Bartter y la nefropatía piel-sal. Fijaos, por último, cómo existen otras situaciones que se llaman pseudohiperaldosteronismos, que cursan con concentraciones disminuidas tanto de aldosterona como de actividad de renina plasmática. Observad, dentro de estas causas se incluye el síndrome de Liddle, los tumores que secretan DOCA, el déficit de 11 y 17 hidroxilasa y el exceso aparente de mineralcorticoides, entre los que se incluye una patología muy importante que a continuación explicaré, como es el síndrome de Cushing o, por ejemplo, la ingesta de regaliz. La clínica que asocia el hiperaldosteronismo primario es bastante sencilla. La manifestación clínica más habitual es la existencia de hipertensión arterial. De forma secundaria y debido a la asociación con hipopotasemia pueden aparecer otros síntomas como la debilidad muscular, las parestesias y cuidado porque estos pacientes pueden presentar una diabetes insípida nefrogénica debido a la incapacidad de respuesta por parte del riñón a la hormona antidiurética en situaciones de hipopotasemia. Pero entonces, ¿cuándo estaría indicado el realizar una prueba de despistaje de hiperaldosteronismo primario? Observad la siguiente tabla. En primer lugar, cuando un paciente hipertenso tratado con diuréticos presente una hipopotasemia grave. En segundo lugar, en aquellos pacientes hipertensos no tratados que también asocien hipopotasemia. En tercer lugar, en el estudio de un incidentaloma suprarrenal. Cuarto, en aquellos pacientes que presenten una hipertensión arterial refractaria al tratamiento farmacológico. Y por último, en niños o jóvenes que presenten hipertensión arterial. En cuanto a la prueba de despistaje de elección del hiperaldosteronismo primario, consiste en la realización del cociente aldosterona actividad de renina plasmática. Este cociente se considera patológico si es superior o igual a 25. En caso de que sea inferior a esa cifra, se descarta la existencia de hiperaldosteronismo primario. Si es superior a 25, tampoco es suficiente para realizar el diagnóstico con certeza, sino que hace falta realizar una prueba de supresión, por lo que la prueba diagnóstica de elección para el hiperaldosteronismo primario sería la prueba de supresión con suero salino.
En cuanto al tratamiento de esta patología, vamos a explicarlo realizando la siguiente pregunta. En el tratamiento del hiperaldosteronismo primario, 1. En los casos de hiperplasia suprarrenal bilateral, indicaremos suprarrenalectomía bilateral. Esta opción es falsa y tenéis que tener bastante cuidado porque cuando un paciente se diagnostica una hiperplasia suprarrenal bilateral, el tratamiento de elección no es quirúrgico, sino farmacológico. El fármaco de elección es un antagonista de la aldosterona que se llama espironolactona. La opción 2 dice, en los casos de adenoma productor de aldosterona, indicaremos suprarrenalectomía unilateral. Efectivamente, la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario es el síndrome de Cohn y el tratamiento es quirúrgico, suprarrenalectomía unilateral. La opción 3 dice, en el hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides se recomendarán dosis altas de glucocorticoides. Esa opción es falsa. Lo que se emplea son dosis muy bajitas y administradas aproximadamente a las 11 de la noche para suprimir la secreción de ACTH y por lo tanto prevenir la aparición de la hipertensión. La opción 4 dice, hasta el momento de la cirugía se emplearán alfa bloqueantes para el control de la presión arterial. Esto es falso. Cuando un paciente ha sido ya diagnosticado de hiperaldosteronismo primario y se ha decidido que el tratamiento de elección es la cirugía, el fármaco que mejor va a controlar la presión arterial hasta que llegue el momento de la cirugía va a ser la espironolactona, no los alfa bloqueantes. Y la opción 5 dice que los diuréticos de ASA son muy útiles para el control de la presión arterial en pacientes con hiperaldosteronismo primario. Esta opción es absolutamente falsa. De hecho, los diuréticos de ASA se encuentran contraindicados en esta patología debido a que potencian, favorecen la pérdida de potasio. Continuamos con un tema muy importante de la patología suprarrenal, como es el denominado incidentaloma. El incidentaloma suprarrenal se define como la aparición de forma casual de una masa en la suprarrenal al realizar una prueba de imagen del abdomen, especialmente ecografías y sobre todo el escáner, el TAC o la resonancia magnética. Se trata de una patología tremendamente prevalente que afecta hasta el 10% de la población. Y lo más importante que tenéis que conocer es el manejo, la actitud a tomar ante un paciente que presenta un incidentaloma suprarrenal. Observad la siguiente figura. En primer lugar, cuando tenemos a un paciente con un incidentaloma suprarrenal, lo primero que hay que descartar es que la masa sea funcionante. Para ello, se deberá solicitar pruebas de despistaje de todas las patologías que podemos encontrar en la suprarrenal. Como podéis apreciar, por un lado tendremos que solicitar de forma obligatoria las catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas para descartar un feocromocitoma, solicitaremos bien cortisol libre urinario o el test de dexametasona de 1 miligramo para descartar la existencia de un síndrome de Cushing. En tercer lugar, solicitaremos el cociente aldosterona, actividad de renina plasmática para descartar hiperaldosteronismo primario. Y por último, si sospechamos la posibilidad de un carcinoma suprarrenal productor de andrógenos, deberíamos solicitar el DEA sulfato. Pues bien, una vez solicitadas todas estas pruebas, en el 90% de los casos, los adenomas suprarrenales son no funcionantes. Si nos encontramos ante un adenoma suprarrenal no funcionante, ¿cuál será la siguiente pregunta que deberemos realizarnos? Pues la siguiente pregunta será: ¿existe sospecha de que sea maligno, que se trate de una neoplasia suprarrenal? Para poder contestar a esa pregunta, por un lado tendremos, si nos preguntan en caso clínico, los antecedentes personales del paciente. Imaginaos que el paciente tiene antecedentes de un cáncer. Y por supuesto también cómo se describe la masa suprarrenal con la técnica de imagen empleada. Imaginaos que nos dicen que la masa tiene bordes irregulares, áreas de necrosis, que presenta adenopatías. En el caso en que exista sospecha de malignidad, si la respuesta es que sí, la prueba a solicitar a continuación deberá ser la PAF, una punción. El estudio citológico es la mejor prueba
para discriminar entre patología primaria suprarrenal de metástasis. Si por el contrario no existe sospecha de malignidad, la siguiente actitud a tomar dependerá del tamaño de la lesión. Fijaos bien, si el paciente presenta una masa suprarrenal inferior a 3 centímetros, lo que se recomienda es seguimiento con pruebas de imagen, en este caso de elección el escáner. Si por el contrario la masa suprarrenal presenta un tamaño superior a 6 centímetros de diámetro, lo que se va a recomendar es la cirugía suprarrenalectomía unilateral. Entre 3 y 6 centímetros son casos muy dudosos que no se os debe preguntar. Veamos un ejemplo del manejo en la siguiente pregunta. Una paciente obesa, diabética en tratamiento con dieta hipocalórica y metformina, presenta en una ecografía del abdomen una masa de 3 centímetros en la suprarrenal derecha. Tras realizar el estudio funcional, catecolaminas y metanefrinas, cortisol basal, cortisol libre en orina de 24 horas, diasulfato, testosterona, aldosterona y actividad de renina plasmática, todo es normal. ¿Cuál será la actitud más adecuada? Pues en principio nos encontraremos ante un adenoma suprarrenal no funcionante sin existir riesgo de malignidad. Luego, la respuesta correcta será la opción número 2. Seguimiento con control de imagen, TAC, a los 6 meses. Uno de los temas más importantes de la patología suprarrenal es el denominado síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing ya sabéis que cursa con un exceso de glucocorticoides, pero el origen de este exceso de glucocorticoides puede ser diverso. En principio, la causa más frecuente de síndrome de Cushing es la administración exógena de glucocorticoides. Por el contrario, la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno, por producción endógena de cortisol, sería la existencia de un microadenoma hipofisario productor de ACTH. En segundo lugar, se encontrarían los macroadenomas hipofisarios productores de ACTH. En tercer lugar, el síndrome de Cushing con origen en la suprarrenal. Y por último, estaría el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. En cuanto a la clínica, el exceso de glucocorticoides, que ya sabéis que son hormonas contrainsulares, producen una serie de alteraciones tanto analíticas, metabólicas como fenotípicas muy características. En cuanto a las alteraciones metabólicas, son pacientes que suelen presentar obesidad, que es el signo más común de esta enfermedad, pero también pueden presentar hipertensión arterial y es muy frecuente la existencia de diabetes mellitus. En cuanto a alteraciones iónicas, que no son muy frecuentes, podremos encontrar, por supuesto, alteraciones secundarias a esa unión que os comenté con anterioridad del cortisol por el receptor tipo 1 mineral corticoideo. Es decir, en pacientes con Cushing puede existir tanto hipopotasemia como alcalosis metabólica. Yo creo que todos conocéis las alteraciones fenotípicas del síndrome de Cushing. Son pacientes con obesidad troncular, es decir, las extremidades son finas, tienen cara de luna llena, pueden tener jiba de búfalo, pueden tener también estrías rojo-vinosas y tienen también fragilidad capilar. Tenéis que tener cuidado con los tumores que producen el denominado síndrome de Cushing ectópico, es decir, por secreción de ACTH. Fijaos en esta tabla cómo las manifestaciones clínicas son diferentes cuando el síndrome de Cushing ectópico es producido por un tumor agresivo, como es el caso del microcítico de pulmón, en el que, si observáis, no aparece el fenotipo característico de esta patología. Es muy frecuente que sí que presenten las alteraciones metabólicas e iónicas. Sin embargo, la causa más frecuente de Cushing ectópico, como son los tumores carcinoides,
dan un fenotipo que es indistinguible al producido por un microadenoma productor de ACTH. Sin lugar a dudas, lo más importante del síndrome de Cushing es que se establezca de forma correcta el diagnóstico diferencial. Este apartado es muy importante, fijaos a continuación en la siguiente figura. Nos encontramos en principio ante un paciente con sospecha de síndrome de Cushing, de hipercortisolismo, por lo que de entrada lo que deberemos realizar será una prueba de despistaje. ¿Cuáles son las pruebas de despistaje que podemos emplear en el síndrome de Cushing? Pues en primer lugar tenemos la determinación del cortisol libre urinario, la orina de 24 horas. En segundo lugar, la determinación del cortisol en saliva. Y en tercer lugar, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Si estas pruebas de despistaje han resultado patológicas, se debe llegar a un diagnóstico. El diagnóstico, la prueba de elección, es el test de supresión de 2 miligramos de dexametasona. Consiste en administrar al paciente 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días y al tercer día se determina el cortisol plasmático. Si observamos una ausencia de supresión del cortisol, podremos realizar el diagnóstico de síndrome de Cushing. Otra forma de realizarlo es determinando el cortisol a las 23 horas y observando una ausencia de supresión fisiológica del cortisol en ese periodo del día. Después de haber realizado el diagnóstico bioquímico, se tendrá que llegar al etiológico. Sin lugar a dudas, en cuanto al diagnóstico etiológico, la medida más importante, lo primero que se debe realizar, es determinar la ACTH plasmática. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Porque si yo determino la ACTH plasmática y se encuentra suprimida, entonces la causa de ese síndrome de Cushing será de origen suprarrenal. Mientras que si la ACTH se encuentra elevada o inapropiadamente normal, nos enfrentaremos ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente, que son los más frecuentes. Para realizar el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing ACTH dependiente, fijaos en esta otra tabla, emplearemos por un lado el test de supresión de 8 miligramos de dexametasona. Si observáis, solo apreciamos una supresión correcta del cortisol en el caso de que el origen sea un microadenoma hipofisario productor de ACTH. No responden al test de 8 miligramos de dexametasona ni los macroadenomas hipofisarios ni los tumores ectópicos. Por otro lado, también podremos emplear pruebas de estimulación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Estas pruebas consisten en administrar CRH o bien desmopresina y ver si existe respuesta fisiológica de este eje. Pues bien, este eje se encuentra conservado en los pacientes que presentan un síndrome de Cushing por un micro o por un macroadenoma productor de ACTH. Si os fijáis, los tumores ectópicos, tanto los agresivos como los menos agresivos, como los carcinoides, no responden tampoco a las pruebas de valoración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. ¿Y qué pruebas de imagen serán de elección para estas patologías? Son muy sencillas. Cuando sospechamos una patología hipofisaria, micro o macroadenoma hipofisario productor de ACTH, emplearemos la resonancia magnética. Si en la resonancia magnética no se visualizara ningún tumor hipofisario, estaría indicada la realización de un cateterismo de los senos petrosos. Si por el contrario lo que yo sospecho es un Cushing ectópico, lo que debería solicitar es un TAC tóraco-abdominal, un TAC body. Después de esta explicación vamos a analizar el siguiente caso clínico. Una paciente acude a nuestra consulta presentando hipertensión arterial, obesidad, estrías rojo-vinosas junto con astenia. Tras el test de dexametasona de 1 miligramo, el cortisol plasmático es de 20, es decir, no suprime, luego la prueba de despistaje es positiva. Tampoco suprime con 2 miligramos ni con 8 miligramos de dexametasona. Esa respuesta es típica, o bien
de los macroadenomas hipofisarios productores de ACTH o de los ectópicos. Sigamos. Los niveles de ACTH se encuentran elevados en plasma, es un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y tras el test de CRH se objetiva un aumento del cortisol y ACTH plasmáticos, es decir, el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal está conservado. Luego no va a ser nunca un Cushing ectópico, sino que la respuesta correcta va a ser la opción 5. Tendremos que solicitar una resonancia magnética con gadolinio para descartar un macroadenoma productor de ACTH. Muy bien, ¿y cuál será el tratamiento del síndrome de Cushing? Veamos esta otra pregunta. En el caso de la pregunta anterior, el tratamiento de elección será, la opción correcta es la 4, la cirugía transesfenoidal. El tratamiento de elección en el síndrome de Cushing siempre es quirúrgico, es decir, si tenemos un micro o un macroadenoma productor de ACTH, cirugía transesfenoidal. Si tenemos un Cushing de origen suprarrenal, si es por un adenoma unilateral se realizará una suprarrenalectomía unilateral y si es por una hiperplasia bilateral se realizará una suprarrenalectomía bilateral. Por supuesto, el tratamiento de elección para el síndrome de Cushing ectópico es extirpar, es decir, realizar cirugía del tumor que origine el Cushing ectópico. Para finalizar el síndrome de Cushing, vamos a analizar el siguiente caso clínico que es muy interesante. Nos dicen un paciente fumador acude a urgencias con hemoptisis, astenia intensa, diabetes mellitus de reciente diagnóstico, con hiperglucemia de 280 miligramos de decilitro, sin cuerpos cetónicos, además presenta hipertensión de comienzo reciente y en la analítica presenta hipopotasemia con alcalosis metabólica. En la exploración física destacan signos de miopatía proximal con hiperpigmentación cutánea, incluso en pliegue y adelopatías de localización supraclavicular. Señale la respuesta correcta. Fijaos bien, es un paciente con sospecha de un cáncer de pulmón y que además presenta alteraciones metabólicas como diabetes, hipertensión, alteraciones iónicas como hipopotasemia, alcalosis metabólica. Sin embargo, cuidado, no tiene fenotipo Cushing, y a pesar de ello, la respuesta correcta es la opción 5. Podría tratarse de un Cushing ectópico causado por un microcítico de pulmón. Se debe ingresar al paciente, realizar un TAC de tórax y determinar el cortisol libre urinario. Recordad, el carcinoma microcítico de pulmón es muy agresivo y lo que produce son alteraciones metabólicas iónicas, pero no produce el fenotipo característico del Cushing. Otro tema que se debe conocer de la suprarrenal es el diagnóstico diferencial del hirsutismo. En primer lugar, tenéis que conocer cuál es la definición de hirsutismo. Pues bien, el hirsutismo se define como la aparición de pelo terminal en la mujer en zonas andrógeno dependientes. La graduación del hirsutismo se realiza mediante la escala de Ferryman-Gallwey y se considera patológica una puntuación superior o igual a 7. Analicemos el diagnóstico diferencial del hirsutismo en relación a la siguiente tabla. Observad todas las causas que existen de hirsutismo y las variables que característicamente se encuentran elevadas en cada una de ellas. Si os fijáis, el DEA-sulfato, los 17 cetoesteroides en orina, se encuentran típicamente aumentados en los tumores suprarrenales. La testosterona, aunque pueda hallarse ligeramente elevada tanto en el síndrome del ovario poliquístico como en la hiperplasia suprarrenal congénita o en los tumores suprarrenales, está típicamente elevada en los tumores de origen ovárico. Por otro lado, los precursores de la biosíntesis del cortisol se encuentran característicamente aumentados en la hiperplasia suprarrenal congénita. Y por último, la ausencia de supresión del cortisol
después de administrar dexametasona, se encuentra de forma característica en el síndrome de Cushing y en algunos tumores suprarrenales. Para ver si habéis comprendido bien el diagnóstico diferencial del hirsutismo, vamos a realizar la siguiente pregunta. Una paciente que es estudiada por hirsutismo moderado severo de 2 meses de evolución presenta testosterona discretamente elevada, DEA sulfato muy elevada que no se suprime tras la administración de dexametasona, los niveles de cortisol son normales y nos preguntan en esta paciente qué prueba diagnóstica realizaría a continuación. Fijaos bien, claramente la forma de orientar el caso clínico, el cuadro de evolución rápidamente progresivo y las concentraciones muy elevadas de DEA sulfato no sugieren la existencia de un tumor. Pues bien, como el andrógeno que se encuentra elevado es el DEA sulfato, la respuesta correcta a este caso clínico será la opción 1. Es decir, sospecho un carcinoma suprarrenal y la prueba de imagen que tendré que solicitar será un TAC abdominal. Para finalizar la patología de la suprarrenal, vamos a hablar de un tema muy importante como es el feocromocitoma. Estos tumores se caracterizan, como todos sabéis, por la secreción de catecolaminas y son bastante poco frecuentes. Es el tumor que se conoce como el del 10%. Ya sabéis que la mayoría se localizan en la suprarrenal y de forma unilateral. Pues bien, en el 10% de los casos se trata de tumores extraadrenales, bilaterales o malignos. La manifestación clínica más habitual del feocromocitoma es la hipertensión arterial. Pero esta hipertensión arterial se puede producir de distintas formas. Borra esto. La manifestación clínica más frecuente del feocromocitoma es la hipertensión arterial. Pero existen distintas formas de presentación de esta hipertensión arterial en pacientes con feocromocitoma. En aproximadamente el 30% de los casos, los pacientes solamente presentan hipertensión arterial mantenida sin más. En otro 30% de los casos, los pacientes no son hipertensos, salvo que presentan de vez en cuando crisis hipertensivas. Y en otro 30% de los casos, los pacientes son hipertensos y además presentan crisis hipertensivas. Eso suma un 90%. Porque tenéis que saber que el 10% de los pacientes con feocromocitoma son asintomáticos. Pero, ¿cuándo se debe sospechar la existencia de un feocromocitoma en un paciente que presenta una crisis hipertensiva, dado que la hipertensión arterial esencial es tremendamente frecuente? Pues bien, se tiene que sospechar cuando el paciente, en el contexto de una crisis hipertensiva, asocie la triada taquicardia, sudoración y palidez, es decir, sintomatología adrenérgica.